Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, iniciamos una semana y la semana nos trae con muchos temas y el tema obligado por supuesto es el caso del coronavirus, las medidas últimas que han sido tomadas, medidas estas que traen muchas acciones, muchas protestas, muchas verdades. Yo pienso que casi todas son verdades expuestas desde el litoral y las necesidades de cada quien. Y es una tarea complicada, sigue siendo una tarea muy difícil, no solamente para el país, yo creo que para todo el mundo, en una situación en la que nadie sabe ni cómo lidiar con este tema de la pandemia. Pandemia es esta que tenemos cada cierto tiempo, yo creo que cada 100 años hay que lidiar con esta pandemia. Sin embargo, el tema siempre ha sido esa distancia que se ha puesto. La protección en tanto se producen entonces los mecanismos que te puedan ya crear entonces una situación más segura, como las vacunas. Y mientras eso ocurre aquí en República Dominicana, las quejas a granel en el fin de semana. Por ejemplo, de los pequeños, de los medianos, comerciantes, de las MIPYMES, con unos elementos interesantes que nosotros entendemos y que creo que tienen mucha razón. Las razones desde, por supuesto, la situación particular de muchos dueños de negocios pequeños que se han visto bastante afectados. Dentro de esos negocios tenemos, por ejemplo, y ya llevan un buen tramo en esto, los dueños de bares, los dueños de restaurantes, unos más pequeños, otros más a gran escala, pero todos en situaciones y en condiciones bastante complicadas, entendible todas, pero entendible también las razones que desde el gobierno se ha estado esgrimiendo en el sentido de que se tiene que lidiar con dos crisis económica, sanitaria. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál debe ser el planteamiento? Yo creo que en medio de las quejas con razón, vuelvo, insisto, de cada sector, también deben venir sugerencias. Esta semana se van a hacer las revisiones pertinentes para ver qué es lo que finalmente y cómo nosotros vamos a buscar ese punto de equilibrio que bien podría resolverse si nosotros no tuviésemos pendiente una deuda extraordinariamente larga con el tema de la educación para poder recurrir precisamente a la conciencia ciudadana. Por un lado, que ha sido bastante irreverente en términos de no cuidar ni cuidar a los demás, por un lado, y por el otro lado, entonces, también la actitud de las autoridades que han estado llamadas a hacer que se cumpla con lo pautado para tratar de lidiar con todo el tema de esta crisis, y me refiero a los policías que han estado en la calle sin una herramienta para lidiar con estas situaciones. Y si bien hemos visto esa irreverencia, para decirlo de manera elegante, de la gente respecto al accionar de la policía cuando ha ido a intentar hacer que se cumplan las disposiciones violadas de manera inconsciente, muy también cierto es que la actitud de la policía en algunos casos para aplicar, para hacer que se cumplan las leyes con un protocolo adecuado, sin que eso implique reprimir y abusar de la población, también es cierto. Entonces aquí también tenemos igual dos razones en términos de la actitud de la gente hacia la acción de la policía, que pide respeto, pero que de la gente, mira, el accionar de la gente que tenemos pendiente con ellos una deuda de educación y por eso se han comportado como se han comportado. La educación formal, la formación entonces que debe de tener desde el sentido común, hace que la gente se comporte de manera inadecuada y esa conciencia ciudadana a la que debemos apelar y con la que debíamos colaborar no se cumple. Por otro lado, la policía, primero, con una policía que no se ha respetado nunca a sí misma, que siempre se ha visto involucrado en casos de delincuencia, que necesita una reforma porque ha cumplido un rol que no le corresponde, con una mentalidad trujillista de maltrato a la población que siempre ha sido, por un lado, y por el otro lado, ahí está el choque de una herramienta adecuada entonces para poder lidiar con esa irreverencia de la gente sin que eso implique el maltrato mediatizado por esos elementos que hemos puesto sobre la mesa. Díganme ustedes si la situación no es compleja y bastante complicada.
Tienen que buscar las autoridades entonces un punto de intermediación y nosotros los ciudadanos y ciudadanas, además de comportarnos de manera correcta, también empezar a hacer la sugerencia. Hemos dicho muchas veces con el tema del coronavirus, el tema del cordón sanitario, de las poblaciones donde menos contaminación hay, que podamos entonces un poco aislarlas, ¿no? Respecto del turismo, cómo debe accionarse, porque yo creo que, como, por ejemplo, actuó esa policía para una familia que había alquilado una villa y que irrumpieron de manera inadecuada y abusiva, pudo igualmente irrumpir de esa misma manera cuando un grupo de gente en un hotel del este de Cap Cana, bueno, pues también rompió todas las reglas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar ese punto de equilibrio, pero una solución debemos tener, por un lado. Por otro lado, señores, lo que fue el run run también del fin de semana respecto al tema de la pesca y, claro está, a las pruebas y al allanamiento que se produjo en la casa del ex administrador de Edenorte, Julio César Correa, centro de cuestionamientos y de investigación desde 2019, cuando en un interesante reportaje hecho por la periodista y colega Nuria Piera, se dejó al desnudo el uso probablemente inadecuado de los recursos del Estado del ex administrador de Edenorte, lo que ha llevado a las autoridades de la pesca a iniciar toda una serie de investigaciones que en el día de ayer, bueno, pues llevó a las autoridades precisamente a buscar evidencias que vinculen a Julio César Correa con el pulpo mayor eléctrico, el cuñado del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, ¿verdad? Por un lado, y bueno, después de 9 horas de estar en la residencia del exfuncionario, que se extendió por tan largo tiempo, no se encontró ninguna vinculación. Pero como circulara el video de la abogada del señor Correa, fue impresionante. Sin embargo, los que saben de esto entienden que simplemente eso es parte de las pesquisas y que si se hace con el rigor que tiene que hacerse, el procedimiento fue correcto. En este caso, probablemente lo más interesante no es si ese procedimiento fue correcto o no, que sí lo es, a pesar de lo dicho por la abogada. Aquí lo más interesante es, señores, que después de asumir la administración de Edenorte, después de todos los elementos que nosotros hemos manejado, que fueron primero como parte de investigación periodística y vinculante al señor Correa, que tendrá, por supuesto, que demostrar las autoridades en ese proceso de investigación que se está realizando que el manejo que hizo de los recursos del Estado no fue correcto y que eso implicó que el nuevo administrador de Edenorte recibió la institución con un déficit, señores, de 116 millones de pesos y que días después el señor Cueto, que es el nuevo administrador de Edenorte, pues había solicitado a la Procuraduría General de la República una investigación para una supuesta mafia que operaba a lo interno de Edenorte con el alquiler de vehículos con cuyas prácticas se enriquecían a terceros. Y para hacer frente a esa práctica, se había anunciado incluso la devolución de 15 jipetas de otros 2 vehículos de las compañías donde fueron rentados y por los que Edenorte había pagado 16 millones de pesos al año, y también habían asegurado que vehículos que eran utilizados por particulares, bueno, fue parte de las denuncias. Correa Mena había, que es miembro además del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que es ingeniero electromecánico de producción, de profesión, en la Procuraduría General de la República reposa además una querella contra el exfuncionario por alegada malversación de fondos que implican la suma de 6.052.497.000
943 pesos con 30 centavos durante su gestión en Edenorte, que afirma haber depositado el movimiento cívico no partidista SEC de Justicia, y que por tanto el señor Correa ha sido investigado y está siendo investigado, y por eso las pesquisas que llevaron a las autoridades a la residencia del señor Correa. Hasta ahí todo como parte del procedimiento. Ahora, señores, lo que no me parece es cómo salió precisamente en el día de ayer, porque parece simplemente un monumento a la impunidad desde un partido político. Entonces a mí me parece definitivamente que yo creo que el PLD calladito se vería mucho más bonito en este caso, y permitir el accionar de la justicia, porque el señor Correa, si bien hasta tanto se pruebe en contrario, ¿verdad?, es inocente, presumiblemente inocente. No menos cierto es que todos esos elementos de dudas que están ahí y que por el que está elaborando un expediente, señores, hay que desenmarañarlo. Hay que desenmarañarlo y hay que investigarlo, porque de lo que estamos hablando es del uso de los recursos del Estado. Hoy vamos a seguir en esta práctica, señores, y en esta barbaridad. No. Definitivamente no, esa presión para que el PLD saliera del poder y que ha obligado al PRM, que yo no creo que tampoco sea porque ellos sean de esa naturaleza, como paladines de la justicia, sino porque aquí hay una población que está ahí, como la gallina tuerta, con un ojo cerrado y uno abierto. Y es precisamente por el acoso, el golpeo sistemático, bárbaro, al que sometió el PLD a la población dominicana con la malversación de los recursos del Estado, y que ha llevado a que un porcentaje altísimo de la población crea que ellos tienen que dar la explicación aquí, que hay que recuperar todo lo que se robaron en estos tiempos de crisis. Yo creo que mal podría, señores, aparecer el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD protestando porque se ha puesto impedimento de salida del señor Correa, cuando incluso tenemos antecedentes, porque díganme ustedes han sabido algo de Argenis y otras prácticas además. Una persona que incluso por su cargo diplomático en un estado de Estados Unidos pudiera tener suficiente arraigo y conexiones como para estar fuera del país. No estamos diciendo que sea culpable, pero tampoco no se resistan, Partido de la Liberación Dominicana, a que el señor Correa sea investigado, y que si no tiene nada que ver con eso y su casa hollywoodense que se construye y que ha llamado mucha la atención ahí en La Vega fue producto y esfuerzo de su trabajo, bueno, pues entonces que quede así asentado. Pero no vamos a entorpecer, señores, aunque sea por decencia, las actuaciones del Ministerio Público en este caso. Y ustedes a darle like si les gustó esta transmisión. Claro que sí, hombre, apoyarnos con las suscripciones, ¿verdad? Suscríbase si usted entiende que podemos confluir cada día en esta conversación y en esta complicidad de comunicación que hacemos. Soy Ivonne Ferreras.